tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Partidero. El día de hoy con un programa especial que se inscribe en el marco de los 6 años de que nació este esfuerzo periodístico. Y bueno, usted me conoce, pero me vuelvo a presentar. Yo soy Esperanza Romero Díaz y me siento muy complacida, honrada de estar esta noche fungiendo como moderadora de la mesa que voy a presentar a continuación, y voy a comenzar a mi derecha. Primero le digo a usted cuál es el tema, las redes sociales disponibles para que vaya preparando sus preguntas. Ya está viendo a quienes hoy me acompañan a mi izquierda y a mi derecha, caballeros conocedores del tema que voy a abordar y que le voy a presentar a usted, el de la Universidad de Guadalajara en esta coyuntura política, el cambio obligado. Esta mesa de análisis va por allí, la Universidad de Guadalajara, y sobre este tema tan amplio, con la particularidad desde el pasado día 2 de abril, con el suicidio de Raúl Padilla López y los cambios que se vienen, el diálogo inminente ya del gobernador Enrique Alfaro con el rector de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva. Hay que escuchar a quienes tienen una perspectiva muy clara desde su debida posición esta tarde, esta noche, a quienes hoy nos acompañan. Y comienzo a mi derecha con Juan José Doñán. Él es autor de varios libros, le voy a mencionar algunos de ellos. Es maestro en la Universidad de Guadalajara, periodista. Él fue colaborador por un buen tiempo de la revista Proceso Jalisco y también de la revista Proceso a nivel nacional. Él ha sido un escritor que ha publicado en revistas nacionales y que ha hecho sobre todo crónica y ensayo, pero como periodista ha tenido varios temas que son de su especial interés. Es un hombre muy crítico y que el tema que hoy nos ocupa, pues digamos que es una de sus especialidades, y le voy a decir desde qué posición se encuentra en estos momentos, con casi 50 años de estar en la Universidad de Guadalajara. Lo verá muy joven, pero él llegó prácticamente siendo un niño. Él tenía 14 años cuando viene de Tizapán, aquí en Jalisco, pero viene a Guadalajara. Muchos lo creen tapatío, incluso yo confieso que lo creí tapatío, y le voy a decir, para que sea más breve la presentación, lo que publica, por ejemplo, la editorial Arlequín, que le ha publicado algunas de sus obras. Y si usted busca Juan José Doñán, le aparecerá que nació en Tizapán el Alto, llegó a Guadalajara a los 14 años, como ya lo mencioné, ensayista, articulista, cronista citadino, tapatiólogo, autor de antología del cuento cristero, El Occidente de México cuenta, Oblatos Colonias, y me voy al último que me gusta el título, Ay pinche mente. Así es el título de su obra, Ay pinche mente, teoría del tapatío. Juan José Doñán llegó a la vocacional a estudiar a esa edad, y miren, pasa de ser estudiante y actualmente profesor. Más de 30 años como profesor en la Universidad de Guadalajara. Ya llovió, es decir, a él le tocó antes de que Raúl Padilla estuviera en el control total y absoluto. Ya nos platicará con las fechas muy en claro. Cuando él estaba de estudiante en La Boca, pues no sé dónde habría estado el finado Raúl Padilla López, pero lo que sí es qué sigue para la universidad y cuál es y el título que le hemos puesto a la emisión de hoy, el cambio obligado. Gracias, Juan José, por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Qué debí decir de ti que no dije en la presentación? Bueno, a ver, que no es el último libro, porque espero escribir otros más, pero hay uno que se llama Donde hay música no puede haber cosa mala. Ay, sí, y luego en la presentación en Tlaquepaque, ya me acordé, sí, claro. Sí. Así que entonces ahí he seguido todavía emborronando papel. No, bueno, ya nos platicará. Estuve en la presentación de ese libro y bueno, pues es uno de sus amores, la música y estudiar a los autores. Es un hombre apasionado y escucharemos en un momentito su primera intervención. Este formato es muy libre, le tendrán nuestros panelistas, nuestros ponentes, 5 minutos de entrada y después podrán de nueva cuenta, una vez que se escuchen, intervenir, hacer precisiones, acotaciones, qué sé yo. Voy a seguir a mi derecha en ese orden. Osorio, me vas a disculpar que te deje al último, pero los últimos serán los primeros. Voy a seguir con Gabriel Torres. Gabriel Torres Espinosa actualmente se desempeña como director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Es decir, él está al frente del Canal 44 de Radio UDG y es presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Es coordinador fundador
del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, también del Foro Internacional de Televisión TV Morfosis, presidente de la Asociación Jalisciense de Industrias Creativas e integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, miembro del Consejo Ciudadano de Radio y Televisión y TV UNAM, y es columnista en el diario Milenio. Ya me dirás, Gabriel, que tanto tiempo estás allí en Milenio como columnista, pero me ha tocado coincidir en los últimos tiempos con él, que es uno de los integrantes del staff de periodistas y de colaboradores de TV, Periodismo en Plural, en Canal 4, en Televisa de Guadalajara. Gabriel Torres está desde las entrañas de la universidad y con un conocimiento pues muy puntual, con un pulso que ya nos dirá respecto a lo que ha pasado y a la figura de Raúl Padilla, después de la era Padilla, lo que sigue, y sobre todo pues la visión que él tiene y lo que se podría esperar de este encuentro tan anunciado respecto al diálogo ofrecido ya. Gabriel Torres, bienvenido. Muchas gracias, Esperanza, un placer estar aquí con Alberto Osorio, que tuvo la gentileza de invitarme. Y bueno, pues cuando me mandó el pool de quienes participarían en la mesa y vi gente tan connotada como tú misma y el profesor Doñán, con quien me tengo una profunda admiración y respeto, pues hombre, me dio mucho gusto poder estar aquí, poder intercambiar puntos de vista el día de hoy. ¿Desde hace cuántos años con conocimiento de la Universidad de Guadalajara o tu papel, ya sea como estudiante o como funcionario, pues ya tienes un rato, y trabajador en la casa de estudios? Yo tengo 26 años como profesor en la universidad, voy a cumplir 27 en septiembre, y de funcionario tener pues como unos 24 en diferentes cargos que empezaron desde coordinar una licenciatura, pasé por ser director de división, secretario académico, rector de un centro universitario, director general de medios, vicerrector ejecutivo, y desde hace 12 años el director y fundador del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG, como bien lo señalas. Hay un par de cosas que están desactualizadas. Ya no estoy en el Consejo Consultivo de la UNAM, fui hace tiempo, ya no, sí en el del INAI, y bueno, en esto de la televisión educativa iberoamericana, sí, también terminando ya un periodo importante. Sí. Bueno, habría que agregar en torno a Gabriel Torres que él tiene un doctorado, él cursó Comunicación y Periodismo en Barcelona. En la Autónoma de Barcelona, sí. Muy bien. Pues vamos ahora con de casa, Alberto Osorio Méndez. Y cuando digo de casa, bueno, él está detrás de los esfuerzos de Partidero TV, colaborador en Partidero, el periodista con 30 años más, quizá, por ahí, más o menos. Osorio, corrígeme. Él se desempeñó como reportero en varias fuentes. Quizá, si usted conoce su trabajo, lo identificará más con los temas relacionados con la justicia, impartición de justicia, seguridad pública y corrupción. Sin embargo, Osorio Méndez, en sus primeros años de reportero, tuvo mucha inquietud por los temas sociales, ambientales, y se desempeñó un largo rato en las fuentes educativas y en la cobertura de sindicatos, esta última no siendo muy común ni muy trabajada en el medio periodístico. Un Alberto Osorio que siempre ha tenido esa sensibilidad de ver la relación patrón-trabajador, independientemente si es en la esfera de lo privado o de lo público, pero en lo público él también ha estado del otro lado, y precisamente del tema que nos ocupa en la universidad él desempeñó un cargo muy importante precisamente en la radio. Fue el director por varios años y fue a fines de los 90, este dato con precisión no lo tengo. Alberto me decía que fue alrededor de 4 años, parece que tampoco tienes muy fresca la fecha, pero bueno, a mí me parece importante hacer la referencia porque estuvo en Radio Universidad de Guadalajara al frente de los esfuerzos en los tiempos en que era el rector Víctor Manuel González Romero. Alberto Osorio Méndez, periodista, actualmente está en unos esfuerzos que a mí me parecen muy loables porque se trata de un coloquio, el Coloquio Internacional
de periodistas y de escritores. Un coloquio que aún en pandemia logró mantener viva la agenda y rescatar y tratar de divulgar lo que son algunas corrientes y sobre todo lo que llamaríamos como la escuela en el realismo mágico de Juan Rulfo y todo el movimiento a nivel literario, con su réplica en otros países como en Colombia, desde donde nos han acompañado en este coloquio escritores. Pero no me voy a desviar hacia el punto. Yo quiero dejarle el uso de la palabra con el último que cierro la presentación, a Alberto Osorio, para que sea el primero el que haga su intervención y el que pueda agregar aquello que es importante, que usted que nos acompaña sepa que yo lo estoy omitiendo. Recuerde que a través de las redes sociales de Partidero, Facebook, en la página YouTube nos puede seguir y que estaremos compartiendo esta liga por si no es en vivo, o sea, en el momento que más le convenga a cada quien. Alberto Osorio Méndez, el micrófono es tuyo. Gracias, Esperanza. Un gusto. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos. Juan José, muchas gracias también por distraer tu agenda. A la orden. Nos enteramos por ahí que tenías algunos otros asuntos. Qué bueno que decides quedarte con nosotros, ¿no? Y bueno, muy interesante lo que está ocurriendo en la Universidad de Guadalajara. Preocupante y a su vez con la posibilidad de establecer nuevos horizontes de la casa de estudios, ¿no? Le digo preocupante porque seguramente en este momento se sabrá si aquella propuesta de lo que es la autonomía universitaria es vigente o bajo el alfarato o el alfarismo ya no tiene cabida. Antes de empezar pues propiamente con lo que tendrá que ser el intercambio de ideas de qué sigue en la universidad o la universidad en el momento del cambio, vale la pena hacer algunas reflexiones, ¿no? Lo primero que me da por pensar es que seguro nadie imaginó que Raúl Padilla iba a terminar su vida con un tiro en la cabeza, disparado por su propia mano el 2 de abril. ¿Qué secretos tenía para Padilla el mes de abril, que es el que escoge? ¿Para qué quitarse la vida a los 68 años, en pleno esplendor de su carrera como gestor cultural? Al menos así lo veían. Y luego de 34 años de ser considerado como el líder máximo del grupo Universidad, o como me lo comentó Federico Campbell, un escritor ya desaparecido, que lo citó como el cacique bueno, dentro de una de las ediciones de la Feria Internacional del Libro, y que esa nota apareció publicada en el desaparecido también Proceso Jalisco. En la única carta póstuma que se filtró a los medios, Raúl Padilla se autorreconoce como un perseguido por el gobierno federal y por el gobierno estatal. Él decía, lo veían como un enemigo. Y aquí cabe alguna serie de preguntas. ¿Acaso Padilla sabía que ya venían por él? ¿Que su futuro quizá era la cárcel? ¿O en verdad la enfermedad y el dolor lo obligaron a buscar el descanso eterno? Insisto, pregunta. Hay algunas cosas que no cuadran. Seguro pocos imaginaron que los últimos instantes de vida de Raúl Padilla López serían igual o muy parecidos a los que enfrentó su padre y otros familiares antes de despedirse de este mundo. Seguro nunca nadie en la Universidad de Guadalajara o fuera de ella se imaginó que Padilla López optaría por seguir el mismo camino en el que dijo adiós a la vida Carlos Briceño Torres, el único rector que con sus errores o sus aciertos se atrevió públicamente a distanciarse y a romper con Padilla en la universidad en pleno ejercicio de su administración. En lo personal yo nunca imaginé que un día iba a tener la oportunidad de dialogar y preguntar al ex vicerrector y hoy director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, qué hay en este momento en la cabeza de un hombre egresado de Ciencias Políticas, del llamado Colegio de Javier Hurtado, del lugar diseñado como la escuela de cuadros del padillato, del padillismo, o de un profesionista que ha visto caer a dos rectores de manera trágica. Los dos
fueron referente importante en su desarrollo profesional y en su vida como académico. Y parto de la idea de que el aporte que nos puede hacer aquí Gabriel será muy importante, y argumento también lo siguiente. Cuando me toca asistir al sepelio de Raúl Padilla López, allá por una funeraria de la avenida López Mateos, lo primero que descubro es que hay dos tipos o varios tipos de personas. Unos que llegan con el dolor en el rostro, compungidos. Se les nota que hay una pérdida que diría yo casi la sienten familiar. Hay otros que van a ver si es cierto que está muerto el gran líder. Y hasta un tercer grupo que es capaz de convocar a echarse unas chelas en el pleno momento en que se está velando a Raúl Padilla López. Sobre ninguno ejerzo ningún tipo de crítica, cada quien ha de tener sus propios, sus propios motivos para saber por qué actuar de esa manera. También hay que destacar algo que llamó mucho la atención desde la perspectiva de un simple reportero, el hecho de la gran cantidad de mujeres que parecían mujeres encopetadas, que parecían que iban a una especie de ceremonia de gran lujo. No digo más. Es tiempo de escuchar respuestas o al menos de presentar una gran cantidad de preguntas a los de adentro y a los de afuera del círculo más cerrado de quienes hoy están encabezando la Universidad de Guadalajara. Ahora y sin Raúl, ¿qué sigue en la Universidad de Guadalajara? ¿Cuál deberá ser el futuro inmediato en la primera casa de estudios más importante del país, después de la UNAM? ¿Iniciará una segunda fase de conflicto entre la Universidad de Guadalajara y Alfaro? Y bueno, la universidad, en efecto, estaría por consagrar en letras de oro el nombre de Raúl Padilla López, como lo sugiere la líder de la FEU, Zoe García, o es tiempo de hacer una autocrítica y ver el liderazgo de Raúl Padilla López con sus virtudes y con sus excesos. Yo aquí me quedo. Gracias, Alberto Osorio. Y si están de acuerdo, pues seguimos con Gabriel Torres, para que sea quien cierre con esta primera parte en las intervenciones. Juan José Doñán, que fue el primero al que presenté, así es de que en estricto sentido, en esta primera parte de las intervenciones, que sea Juan José Doñán. ¿Están de acuerdo que sea así? Que seas tú. Sí. Sobre todo porque, bueno, también está hablando Alberto Osorio de la peculiaridad de este funeral, en donde, sin duda, pues podrás tú dar algunos comentarios desde una posición de poder, de dirección en la casa de estudios. Mira, de los detalles del funeral, a mí me parece sencillamente irrelevante hablar de detalles, que si llegaron los copetones o alguien se tomó una cerveza, la verdad no me consta. Yo estaba fuera del país cuando ocurrió, llegué cuando iba a iniciar el funeral prácticamente, llegué, me metí, estuve adentro, cerca de donde estaban los familiares, y realmente me enteré poco de lo que estaba pasando afuera. Salí un par de veces y me enteré realmente poco. Recuerdo que llegué con el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que es un amigo personal y que era también muy amigo de Raúl Padilla López, y estuve platicando con él, me contó anécdotas de la última vez que había estado en Chihuahua, que había sido 3 semanas antes, inaugurando una biblioteca que dio lugar a una serie de comentarios, una polémica en Chihuahua, que llegó hasta, creo, la mañanera, si mal no recuerdo. Sí. Y me estuvo contando esas anécdotas. No he dado en absoluto la pregunta, digamos, que pudiera ser más aguda de un periodista al que mucho respeto, sobre mi opinión de qué opino de que 2 rectores se quitaron la vida. Yo lo que te podría decir en síntesis es que yo respeto la enorme y la salvaje libertad que tuvieron para decidir cuándo y cómo. No es algo sencillo. Yo creo que hablar en sí mismo de suicidio es todo un drama. Podemos hacer todo un tema
Ahí hay personas que tienen opiniones a favor y personas que tienen opiniones en contra. La mía es que es un ejercicio de libertad muy fuerte, de una decisión dramática que ambos tomaron y que desde luego me parece eso, ¿no? Dramática, fuerte, contundente. Ahora, bien, yo la verdad ni vi la carta, ¿no? Digo, estaba yo fuera del país cuando ocurrió, yo no vi la carta, no me consta. Entiendo que cuando recogieron su cuerpo la fiscalía se la llevó, yo no, y te digo, entiendo porque no me consta, yo no estaba, no tengo esos detalles y no podría responder o afirmar esas cosas en particular. Ahora, del tema que nos ocupa o del que se habló de la mesa, ¿no? El cambio obligado. Sí, yo creo que, bueno, lo que sigue es un fortalecimiento de la vida institucional. Yo pienso que la universidad, por diversas razones, generó hombres de época, bajo una cultura que en ciertos momentos se gestaba en México con naturalidad o relativa naturalidad. Yo creo que el contexto actual de la sociedad mexicana y de la jalisciense no da para tener otro Raúl Padilla. Ya lo ha dicho el rector y lo han dicho diversos funcionarios de la universidad que es prácticamente imposible. Lo he leído también a algunos columnistas, que existe otro Raúl Padilla. En principio por la obviedad de que no hay otra persona igual, pero segundo porque pues eso se formó en poco más de 40 años de trayectoria política que las nuevas generaciones sencillamente no acreditan, no tienen, no han pasado por esto y por lo tanto las virtudes y los defectos que pudiera haber tenido, pues yo creo que difícilmente se pueden replicar exactamente en otra persona. Yo lo que sí veo es que el rector está en disposición y atento y aplicado en tener un diálogo. Entiendo que diálogo no necesariamente es un acuerdo, pero creo que es importante que el espacio de la gestión pública ocurra en el, ahora voy a referir como politólogo, en el espacio del disenso, no del conflicto. Si algo creo le hace daño al país en diversos momentos es que llevemos los disensos, o sea, nuestro derecho a no estar de acuerdo en algo, al ámbito del conflicto, y que no estar de acuerdo en algo pueda significar un conflicto, incluso un conflicto que amenace tu integridad. Yo creo que eso no debiera ocurrir, no es deseable. Posible sí, está ocurriendo en diversos momentos, deseable no. Entonces yo creo que el rector mande la señal de buscar un diálogo y de que una universidad tan grande no puede estar aislada de cuando menos un intercambio con el gobierno para temas de seguridad, para temas relativos a la integridad física de los estudiantes y especialmente las mujeres que cuidan los planteles. Tenemos un enorme problema con la seguridad alrededor de los planteles educativos y dentro de los planteles educativos, porque además no solamente los temas que todo el mundo, digamos, de manera recurrente se imagina que el gobernador y el rector se tienen que sentar a hablar necesariamente de centavos. Yo creo que también, porque al rector le corresponde hacer la gestión de los recursos necesarios, motivar y fundar por qué los quiere y para qué los quiere. Y yo creo que ese será un tema, pero no creo que sean los únicos. Si una universidad tan grande, descentralizada, que tiene presencia en casi la totalidad de los municipios, el 85% de los municipios, que tiene centros universitarios, pues difícilmente puede funcionar en su gestión pública sin tener cuando menos un diálogo o la capacidad de interactuar con el gobierno, que es la autoridad legal y democráticamente constituida por mandato de los jaliscienses. Yo creo que ese diálogo pues debe de ocurrir, no se debió haber roto nunca, y yo creo que debe de restablecerse. Ahora entiendo también que ha habido una invitación al diálogo y una respuesta a los estilos de cada quien, ¿no? Una invitación y una respuesta. Ese diálogo no ha ocurrido, ustedes lo saben porque los medios lo han documentado, y no es serio ponerme a adelantar temas que no sé ni siquiera cómo se van a llevar a cabo.
es decir, no sé si finalmente se van a reunir, exactamente cuándo, no tengo ese dato. Mi posición jerárquica en la universidad no me da acceso a ese tipo de información, pero entiendo por lo que se dice públicamente, porque estas invitaciones se han hecho en el ámbito de lo público, que hay disposición. Leí el día de hoy algunas declaraciones del gobernador de Jalisco hablando o insistiendo en su respeto a la autonomía y aclarando que no tiene deseo de intervenir en temas que le corresponden a la universidad. Y también observo que el gobernador hace un sutil o no tan sutil reclamo respecto a las cosas que no le corresponden a la institución. Yo creo que pienso que en principio ese va a ser parte de la agenda de un diálogo posible y deseable, diría yo, entre la autoridad de Jalisco y la autoridad de la máxima casa de estudios. Gracias, Gabriel Torres. Juan José Doñán. Bueno, ¿qué sigue? A ver, yo lo que creo es desde una postura independiente. Yo no me consideraría, diríamos, crítico en el sentido de ser un detractor. Es decir, a ver, yo formo parte finalmente de la Universidad de Guadalajara. De hecho, yo podría presumir aquí ante Gabriel que he fastidiado más tiempo a alumnos que él. Por cuestiones cronológicas, de un lado. Pero no, es decir, y luego, bueno, y que me lo reclamen, desde luego, mis alumnos. Sí, pero por supuesto. A ver, y yo lo que creo es que es el fin, obviamente, de una era, de una etapa, de un personaje muy relevante. Recurro al lugar común con sus luces y sus sombras. Yo diría que nunca nadie en la historia de la Universidad de Guadalajara ha tenido tanto poder, tanto tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿qué hizo con esa, diríamos, con esa base de mandato, con todo eso? A ver, eso es lo que se tendría que hacer. Yo diría que es un personaje lo mismo que otros en la historia de Jalisco, de la Universidad de Guadalajara, que son personajes biografiables, son dignos de una biografía. En el caso particular, pues deben asentarse las aguas y más allá, diríamos, pues de las loas, digo, todo lo que ha salido, yo he visto por un lado, pues mucho almíbar y algunas otras cosas, diríamos, que no aportan demasiado a eso. De hecho, digo, yo no he escrito nada, pero sí lo he pensado y bueno, no he escrito nada, pero he dado como 4 o 5, creo que con eso son 6 entrevistas sobre el particular. Y bueno, yo diría, a ver, lo siguiente, una de las preguntas que me hicieron a quemarropa es que yo qué salvaría. Y bueno, a ver, yo no tengo ninguna duda yo diría que el haber hecho posible llevar los servicios de la Universidad de Guadalajara a los distintos rincones del Estado. Es decir, a ver, eso es algo que nadie le puede disputar y que a mí me parece más relevante incluso que la Feria Internacional del Libro. Es decir, que finalmente la Feria Internacional del Libro es algo que se da durante 9 días al año, que tiene que ver más bien con un aspecto, diríamos, de la industria editorial del mundo, pero sobre todo de habla hispana, pero que no tiene que eso yo lo confrontaría inmediatamente con lo que produce la editorial de la Universidad de Guadalajara. Su catálogo es muy pobre, es decir, no solamente comparado con la UNAM, comparado con la Universidad Veracruzana y otras, y a las pruebas me podría remitir. A ver, yo diría que otra de las cosas que se dieron durante todo este periodo, pues es una forma de gobierno dentro de la Universidad de Guadalajara que no es democrática, y es más, que no lo ha sido hasta ahora, y que a los universitarios nos tocaría poner a discusión eso, es decir, que tendríamos que hacer una revisión y que, es decir, yo diría que ahora, pues murió un cacique por propia voluntad, es decir, a ver, ahí no hay ninguna sospecha, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió con el asesinato de Carlos Ramírez Ladevig, que ahí sí fue un atentado.
por los motivos que haya sido, es decir, hay muchas hipótesis, como ustedes saben. No, aquí lo que hay que hacer es decir, a ver, que la universidad, que es una institución pública, de interés público, que se mantiene con el dinero de los contribuyentes, que tiene una orientación social, es decir, hasta dónde la ha cumplido, hasta dónde se ha desviado en algunas cosas. Yo diría, por ejemplo, con algunos áreas del Centro Cultural Universitario, el auditorio. Ninguna universidad en el mundo, no solamente en México, tiene un auditorio que está dedicado a una cuestión que no tiene que ver con la cultura. Tiene que ver con algo que sí es socialmente útil, que es la farándula, pero eso no lo debe hacer una universidad, y menos una universidad que es o que depende del dinero de los contribuyentes. Eso por un lado, eso es lo que hay que discutir. Hay que discutir otras cosas, es decir, a ver, que esto lo del cacicazgo, a ver, pues no es ninguna ofensa decir que es un cacique. Decía Agustín Yáñez por allá, fíjense ustedes, él sucedió a Jesús González Gallo, que es otro exgobernador como Aristóteles Sandoval, que murió al poco tiempo de dejar el cargo, y que se prestó siempre un poco a esta cuestión de las suspicacias, de que si lo mataron porque él aspiraba a ser presidenciable, es decir, para suceder a Miguel Alemán. A ver, Agustín Yáñez decía que Jalisco, yo diría que México, dice, pero bueno, ya que estamos en Jalisco, que Jalisco era una tierra de caciques. La dedicatoria estaba para González Gallo, es decir, porque había un grupo muy fuerte en ese momento. A ver, ¿qué es el cacique? Bueno, a ver, pues es el líder que abusa, que va más allá de lo que el poder constituido le otorga, y que tiene una influencia y tiene un reconocimiento de los demás. Y decir tierra de caciques significa que hay una suerte de vocación antidemocrática en la sociedad. Es decir, que les gustan esos hombres fuertes que resuelven cosas. Cosas que no consigo por mérito, por mi trabajo y demás, voy con alguien y me lo hace posible. Es decir, esto que se mencionaba del cacicazgo, bueno, yo creo que sí cumple esa función. Creo, además, que tenemos, más allá del duelo, que las personas, muy explicable, que las personas cercanas a él lo tuvieran, quienes favorecieron. Es decir, yo creo que cualquier persona bien nacida, pues no le debe dar gusto la muerte de nadie. Yo me acuerdo haber escuchado a mis mayores que decían, ¿qué habrá hecho que con la muerte no lo haya pagado? Es decir, a ver, yo lo que creo, y además, por así como dicen, todos nos vamos a morir, pero no empujen. Bueno, a ver, por lo demás, yo creo que sí, que es una etapa en la que hay que discutir, que se deben abrir, que lo debemos hacer en los ámbitos más cercanos a nosotros y también a los externos, dado que la Universidad de Guadalajara es de interés público, es de interés de todos. Hasta quienes no han formado parte de la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara es de ellos, porque de alguna manera contribuyen o llegan las cosas buenas o no tan buenas a estar cerca de ellos. Así que entonces yo lo que creo es que sí, que debemos reflexionar y separar el grano de la paja, es decir, que se tienen que pensar en esos excesos. A ver, se mencionó que había una persecución o un hostigamiento del gobierno estatal y del gobierno federal. Bueno, a ver, yo creo que también muy pocas universidades, o mejor dicho, grupos de mando dentro de una universidad, especialmente una universidad pública, habían tenido, no desde ahora, sino desde los tiempos que se creó la FEC, tal incidencia en la política fuera del campus, extramuros, como la Universidad de Guadalajara. Es decir, de tal manera pues, que se hicieron alianzas, por ejemplo, yo creo que en algún momento la FEC, cuando nació, fue el verdadero sector juvenil del PRI Jalisco. Es decir, de tal suerte que de ahí salieron personas con cargos. Pues hay que pensar, por ejemplo, que Carlos Ramírez Ladevik fue asesinado cuando era delegado
creo que regional, no solamente estatal, del Instituto Mexicano del Seguro Social. El padre de Raúl Padilla Gutiérrez, ocupó también diversos cargos en el gobierno estatal, municipal y federal. Y decir eso, pues es decir el PRI, porque no había otro partido que tuviera mando, porque entonces la oposición y noqueando ganaba. De tal manera que entonces diríamos, tiene que hacerse esa revisión, esa reflexión y pensar, a ver, que han quedado pues cacicazgos pequeños o feudos, como se diría. Es decir, a ver, eso es innegable. O sea, hay una serie de controles, eso sirvió para un equilibrio interno y que hizo a ese grupo políticamente pues, temible o respetable fuera del campus universitario, y que desde luego, a ver, hay que decir que el que se lleva se aguanta. En este caso, el difunto exrector pues hizo campaña en contra de AMLO, pues eso es innegable, eso es incuestionable. Y entonces, ¿qué hizo? Pues terminó apostándole a un perdedor. Y entonces diríamos, y además otra de las cosas, ni siquiera pidió licencia a los cargos que tenía de la universidad, lo que significa que la institución la llevó a una, sin quererlo o queriéndolo, a una contienda personal a la cual tenía todo el derecho del mundo como ciudadano de votar y ser votado. Donde quizá evidenció este empoderamiento o el exceso, pero me gustaría dejar libre el formato, quien quiere tomar la palabra primero acerca de lo que escucharon de los otros. Yo preguntaría directamente a Gabriel Torres, cuando dice algo que él mismo subraya es una obviedad, es insustituible, como cualquier persona es única, pero refiriéndonos al cacicazgo, ¿supones tú que ya será una época de 6 años y te vas, y ya no esos cargos honorarios per se y sin tiempo perentorio? Los cargos que quedan acéfalos, y bueno, haciendo un lado el de la Feria Internacional, que tendrá que esperar a la salida de Ricardo Villanueva. Yo creo, primero, lo digo a título estrictamente personal, que la universidad es meritocrática, que tú vas a la universidad a distinguirte, a conseguir un mérito. Por eso quieres un título de licenciatura, un título de maestría, un título de especialidad o un título de doctorado. Si tú vas a la universidad a demostrar méritos, yo así lo entiendo. La universidad en esencia pues parte de la cultura del esfuerzo, porque tú vas a esforzarte y ese esfuerzo te va a dar un título, un grado que te distingue profesionalmente de otros que no han hecho o no han realizado ese esfuerzo. Segunda, yo creo que los liderazgos, que prolongados se les puede llamar cacicazgos, se gestan por alguna razón. Voy a poner un ejemplo. Ahora que termine el periodo de Andrés Manuel López Obrador, ¿tú crees o no, sinceramente, a los tres, que va a ser una persona que va a seguir pesando en el siguiente gobierno y en las decisiones de su partido, sí o no, aunque ya no sea presidente de México? Bueno, y entonces, ¿y eso por qué será? Pues por la fuerza, el liderazgo, la construcción que han hecho, ha recorrido no sé cuántas veces el país, la gente lo conoce, le reconoce, hay una serie de méritos que a lo largo de muchos años, porque es un político que no se nació ayer, que se ha construido en muchos años, a lo largo de muchos años, ha acumulado. Y no, eso no lo va a perder cuando pierda el cargo. Estoy seguro que no. Va a perder algunas facultades, pero otras las va a conservar y algunas puede hasta agudizarlas. El control de la nómina, que es tan importante. Bueno, entonces, yo pienso que, por ejemplo, esto que tú me preguntas, que un rector llega, está 6 años y se va, pues eso depende de qué tipo de rector fue. Yo creo que parte de esa liderazgo y de esa fuerza que se le reconoce a Raúl Padilla tiene que ver, por ejemplo, y coincido totalmente con lo que dice Juan José Doñán, que tal vez la obra más importante del licenciado Raúl no es la creación de la Feria Internacional del Libro o auspiciar esa feria, sino la transformación de la universidad en red, una universidad estatal que asumió un esquema federalizado, que se fue a las regiones, que con eso transformó, tuvo un impacto en la vida de las regiones en el fenómeno de migración. Hay jóvenes que dejaron de irse a Estados Unidos porque tienen la opción de estudiar dentro de su propia comunidad.
porque impactó económicamente a las regiones. En los centros universitarios regionales, el rector de un centro universitario regional puede ser el primer empleador en una región. En varias regiones los centros universitarios son los primeros empleadores. Y tercero, porque también vinieron a elevar el debate político. Al haber una serie de profesores que se trasladaron, su mayoría de Guadalajara a los centros regionales, también hubo un impacto en términos positivos en el nivel de debate político de las regiones del estado, al haber más información, al haber auditorios, al haber carreras, al haber profesores con grado que podían interactuar y que podían ser parte o se integraron parcial o totalmente a esas comunidades. Incluso me consta que hay centros universitarios que revirtieron el fenómeno de la centralización. Eso yo lo viví cuando abrí, por ejemplo, la carrera de periodismo en Ciénega, donde de los 150 primera generación de licenciados en periodismo, 3/4 partes eran de Guadalajara. Como esa carrera se abrió primero en un regional antes de existir en la zona metropolitana, hubo muchos chicos que querían estudiar periodismo, que no podían pagarse la universidad privada y que se fueron a un centro regional. Algunos de ellos se casaron, algunos tuvieron familia y viven allá. Entonces eso, y yo te estoy poniendo un caso que a mí me consta, pero hay muchos más, en donde los centros regionales también ayudaron a revertir un fenómeno que no es positivo, que es el de la concentración excesiva de la población en la capital y que venía ocurriendo. Teníamos, para decirlo en síntesis, una universidad de Guadalajara y Raúl logró transformarla en una universidad de Jalisco, que ahora tiene presencia ahí en los centros. Ahora, ¿esa reforma es la única reforma que debe de ocurrir? No. Yo rescaté y lo puse al aire un discurso del último informe de actividades del licenciado Raúl Padilla López de 1996, donde entre otras cosas claramente señala que la reforma es un producto inacabado, que la reforma debe de ser permanente, que la universidad debe seguirse transformando, y de ahí me parece de lo más oportuno y lógico el título de este programa, ¿no? El cambio obligado. Es que una universidad que no cambia es una universidad que tiende a un deterioro permanente. Yo creo que todas las universidades deben de estar en constante cambio, son lugares para la reflexión, para el pensamiento, pero también para la innovación y la transformación. Y yo creo que parte del liderazgo, no total, porque no se creó todo lo que representaba Raúl Padilla, no se creó cuando llegó a la rectoría, ya había una carrera antes, ¿no? Pero digamos que en la rectoría se consolida y se acrecenta ese capital en buena medida por la capacidad política y de innovación de crear un modelo de universidad que para el momento en que lo planteó era sumamente anticipado. Hoy nos sigue pareciendo sorprendente haber llegado a la universidad. No creo que otro estado, fíjate lo que te voy a decir, Esperanza, ningún estado, ni Nuevo León, que luego compite como rivales, tiene una universidad con todos los oscuros y con todos los pasivos que pueda señalar Juan José, Alberto y todos aquellos que han hablado de esto con propiedad. Ningún estado tiene una universidad pública en su entidad federativa con la fortaleza institucional de la Universidad de Guadalajara. ¿Que hay pasivos? Sí. ¿Que hay errores? Pues claro, pues todo proceso esto lo construyen humanos, no máquinas, no conozco a las personas que no se equivocan, todos se equivocan. Ahora, que esas cosas estamos en capacidad de corregirlas, de mejorarlas, de pulirlas, de perfeccionarlas, de enriquecerlas, totalmente. Yo creo que esa es la convocatoria y también es la gran oportunidad que tiene Ricardo Villanueva, que hoy es el rector de la universidad, de construir ese liderazgo. Y si Ricardo hace un gran trabajo, pues yo creo que el día que deje de ser rector algún peso va a tener en la comunidad universitaria, no lo dudo. Y eso es ilegítimo, a mi modo de ver, no. Ahí está, también hace referencia al actual rector, que por cierto ha sido muy mencionado como una persona que naturalmente estaría en la boleta.
Pero bueno, esto ya entramos también al tema de lo político y de las personalidades. Alberto Osorio, tú sacabas algunas analogías y haces mención de puesto rector Carlos Briceño, cuando hablas de la manera en que mueren. Sobre Carlos Briceño, a diferencia de Padilla, hay todo una serie de dudas de si en realidad se suicidó o no, pero él dijo, para que la cuña apriete debe de ser del mismo palo, y hablaba de lo que desde dentro de la casa de estudios se encontraba como gran problema o perversión, y hablaba de temas que tienen que ver con lo que comienza la carta de Raúl, esta última que se difunde, esas 2 líneas que dice: me están armando un expediente. Y Briceño hablaba del manejo también de los recursos y de todo lo que sería la responsabilidad de no seguir rechazando, en tanto que estaba impulsándose una infraestructura que ha tenido las desviaciones como las que señalaba puntualmente aquí Juan José Doñán, la farándula. Mira, yo creo que para trabajar en los medios de comunicación tienes que estar siempre con la mente muy fría y con la capacidad de análisis lúcido, nutrido y bien documentado. Yo recuerdo que cuando me estaban pidiendo la renuncia en Radio Universidad, 98, 99, no recuerdo exactamente. Increíble que no se y acuerde. lo Y que aclara sí, que no era yo, Por favor, yo volteé a ver a no, Raúl. espérame. El asunto fue muy interesante, porque desde entonces entiendo yo que Raúl sentía que ya lo estaban persiguiendo. Estaba en la administración Víctor Manuel González Romero, que fue quien me convocó a la dirección de Radio Universidad. No sé si con la certeza o con el error después reconocido por parte de ellos, ocurrió una cosa muy chistosa, diría yo. Hubo un momento en donde decían, bueno, es que Alberto ahí en Radio Universidad vocifera porque lo protege Víctor Manuel. Y alguien decía, no, es que lo protege Raúl. La verdad, yo creo que entre esas dos cosas se tejió un mito. Realmente nadie me protegía, salvo el auditorio que me acompañaba diario a las 7 de la mañana en el noticiero, ¿no? Cuando me solicitan la renuncia, me habla el señor Roberto Castelán Rueda y me dice, oye Alberto, necesitamos pedirte la renuncia. Viene muy fuerte el asunto de la auditoría que se le está haciendo a la Universidad de Guadalajara. Entonces queremos tener gente de toda la confianza. Yo dije, bueno, pues aquí ya me ganaron. ¿Cómo le digo que no? ¿Cómo le digo que sí? Es su decisión. El antecedente de esto fue que estaba como diputado federal Gilberto Parra y yo lo tenía como colaborador. Y en una ocasión, antes de la solicitud de la renuncia, Gilberto me habla muy temprano y me dice, oye, tengo que presentar este comentario sobre el impulso que le estamos dando a la auditoría hacia la Universidad de Guadalajara desde el Congreso Federal. Y me acuerdo que le dije, Gilberto, adelante, espero que me garantices que me vas a ofrecer una asesoría cuando me voten de aquí, ¿no? Y ahí, esa parte la cumplió, digo, la curiosidad obliga. Informa al auditorio, un Gilberto Parra que había sido diputado local también en la Comisión de Hacienda, y hay que decirlo, estuvo al frente de la FEC, el último que estuvo en la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Sí, bueno, en ese momento... No fue Trino, fue, perdón, el último que estuvo, Oliverio Ramos, sí, y Gilberto Parra fue el penúltimo. Fue el penúltimo, ¿no? Estoy mal con los números, a ver, sacamos la tablita. Voy a sacar la tablita. Bueno, en lo que... precisamos ahí. Esos datos sí son importantes, el contexto de quién era, vivo todavía, Gilberto Parra, que en su momento pues se envalentonó en el tema de la auditoría, y un tema que ha estado recurrente en los últimos años y en los más de 30 que Raúl Padilla estuvo al frente de la universidad. Permítame concluir. Mira, muy interesante, y hay que ver este asunto en sus distintas perspectivas. Yo no me imagino una Feria Internacional del Libro sin una figura como la de Raúl Padilla López. Nunca Jalisco, nunca Guadalajara fue tan importante como cuando Raúl Padilla López puso
en el ámbito internacional el nombre de la entidad y el nombre de la ciudad de Guadalajara. Nunca, como en todos estos años que ha existido FIL, se vieron tan tremendamente beneficiados los taxistas, los restauranteros, una gran cantidad de hoteleros. Creo que también otra cosa digna de presumirse, de traerla a colación, es, por ejemplo, el número de premios Nobel que han visitado Jalisco gracias a la Feria Internacional del Libro, ¿no? Y aquí hago un contraste, quizá un tanto dramático, con lo que ocurre con la contraparte de lo que está ofreciendo en su narrativa el gobierno del Estado. Muchos de los excesos, y no por defender a la Universidad de Guadalajara, sino simplemente para tratar de ser equilibrados, muchos de los excesos que ahora se le cuestionan a la Universidad de Guadalajara son los mismos que se están cometiendo por el alfarismo. Por ejemplo, ¿cómo gastar 10 millones de pesos para regalarlos para una pelea del Canelo, cuando tú sabes que los damnificados del 22 de abril tienen problemas para que se les esté pagando el aporte económico que se les hace cada mes? Otro ejemplo, ¿cuánto costó el símbolo del gobierno del Estado en el casco del Checo Pérez? Más de 20 millones. Otro, un volantín que tú dices, a ver, ¿esto a quién va a beneficiar? ¿O de qué manera este volantín va a ayudar a dar respuesta de certeza para los más de 15,000 desaparecidos y sus familias que existen en Jalisco? Creo que falta ser equilibrado en todo lo que se está observando de parte del gobierno del Estado. Ahora, retomo algo de lo que decía Gabriel. Liderazgos como el de Raúl, quizá muy pocos. Hubo un momento en que me declara Sergio Aguayo algo que me pareció sumamente interesante sobre la figura de Raúl Padilla. Dice, bueno, es que ustedes tienen en Raúl Padilla una especie como de figura de Elba Ester Gordillo. Lo publicamos también ahí en Proceso Jalisco, que surge también otra duda, ¿no? Cuando cierra Proceso Jalisco quedó así en el ambiente el por qué había cerrado. Hubo por ahí algunos señalamientos que nunca se pudieron comprobar, que eso se dio después de una reunión, de una comida entre el señor Raúl Padilla López y Julio Scherer hijo. No sé si habrá sido así. De cualquier forma, la otra parte de la manera de observar a Raúl Padilla tendría que ver con las certezas que él logró en su liderazgo, como se le quiera llamar, cacique bueno, líder, émulo de Esther Gordillo. Lo cierto es que Raúl Padilla López logró superar 6 gobernadores, o logró convertirse en una especie de vicegobernador. Y si al interior de la Universidad de Guadalajara logró conducir los destinos de 6 rectores, yo no sé si apuntarle en el grado supremo de la perversidad o de su capacidad para administrar y para poderse, ¿cómo podríamos decirle?, imponer con sus decisiones. Pero una cosa es la figura de Raúl Padilla López, que también hay que diferenciar, y otra muy distinta, la forma como la Universidad de Guadalajara empezó a administrarse sola. Totalmente de acuerdo con esto que tú dices de la red universitaria. Pero aquí hay otra cosa que también vale la pena resaltar. Cuando llega al gobierno del Estado, el primer panista, Alberto Cárdenas Jiménez, 96, les da para 3 gobernadores. Primero Ramírez Acuña, con su muy particular forma de hacer la política, y después Emilio. Cuando se les acabó la mecha de Alberto Cárdenas, tronó y regresó el PRI. En la personalidad de una persona, en la imagen de una persona que aspiraba a ser un actor de Televisa, ¿no? Vamos ahora con Juan José Doñán. Bueno, a ver, yo tengo que retirarme en un ratito más, pero bueno, y me quedo con la certeza de que las mejores conversaciones son las que se quedan comenzadas.
Pero bueno, a ver, yo diría lo siguiente. Cuando se dice que en la Universidad de Guadalajara no ha existido una democracia, es decir, es un lugarzote común, que se dice mucho y la verdad no se dice nada. Digo, porque el término es así como demasiado mayúsculo como para decir de qué. La verdad, yo les puedo decir lo siguiente, más allá de las veces que yo ahora estoy del otro lado del escritorio, pero cuando estuve del lado de los alumnos, yo nunca llegué a una definición tan clara como la que le escuché a propósito de panistas, esos panistas de otros tiempos que leían y hasta en francés, que se llamó Efraín González Morfín. En alguna ocasión dijo que un gobierno democrático, es decir, como para que entendiera todo el mundo, era aquel o el gobernante democrático era aquel que llegaba al poder con el consentimiento de la gente. A ver, apliquémoslo eso a nuestra universidad. Las cosas que se han hecho con el consentimiento de los universitarios, es decir, de la base universitaria. Mi respuesta es no. Es decir, la forma de conducir a la universidad que ha funcionado y que se han hecho cosas positivas, eso es indudable. Pero el dilema en quien tiene un cargo público dentro de la universidad o de los gobiernos municipales, estatales y federales, no es entre hacer cosas buenas y malas, eso hasta un niño lo entiende. No, es entre hacer cosas buenas y mejores. Ahí está la calidad del buen gobernante, del buen funcionario. Es decir, que entre la cantidad de cosas que hay, si se aplican, es decir, para hacer algo como el Centro Cultural Universitario, con esos edificiotes, yo a veces tengo la impresión, viendo mi salón de clases y estando en una cosa como el conjunto que se llama Santander, de que yo estoy en una universidad de lujo y hambre al mismo tiempo. Es decir, de que hay cosas que se han hecho además con dinero público que, aunque no sea de la universidad, se ha gestionado al gobierno estatal, municipal, al de Zapopan, el gobierno de Jalisco, al gobierno federal, etcétera, etcétera. Y bueno, chueco derecho, allí están esas cosas. Pero también, a ver, implica el auditorio, pues tener una serie de empleados, por ejemplo, el que limpia los vidrios y demás y meterlo a la nómina. Claro. O demás, es decir, que finalmente se están distrayendo recursos para otras cosas que serían más importantes. A ver, yo diría, y yo casi con esta me despido, aunque no sea corrido, que de alguna manera, es decir, habría que empezar abriendo el tumbaburros y decir qué significa universidad. Es decir, pues, a ver, es una asociación de profesores y de alumnos para dedicarse al saber. Una universidad pública, a ver, es una institución que tiene que llevar ese saber, sacarlo de las élites y llevarlo a la sociedad. Y hacer posible dentro de su comunidad, por ejemplo, lo siguiente, que todos los criterios, pensamientos y preferencias quepamos. Es decir, a ver, una sociedad democrática es donde ideológicamente cabemos todos y donde no haya ninguna hostilidad ni haya ningún beneficio por alguien. Es decir, a ver, a eso es a lo que se debe aspirar. Finalmente, yo insisto, lo que estamos haciendo aquí son pequeños abonos de un personaje que pasó por aquí, que no se sometió al veredicto popular, y cuando lo hizo, pues la verdad es que no ganó ninguna elección fuera del campus universitario, porque la única vez que fue diputado fue por la vía plurinominal, ¿sí? Ahora, eso no significa que su labor no tenga que ser puesta en su lugar. Voltaire decía dos cosas a propósito de los muertos. Con ironía decía que todos los muertos son santos. Pero lo que decía en serio es que a los muertos le debemos una cosa, la verdad. Espera. Ay, Juan José Doñán, muchas gracias. Gracias, doña. Gabriel, Gracias. Qué gusto, con permiso. Gracias, muchas gracias, Juan José Doñán. Pues nos deja con el que sigue, y yo pienso de inmediato cuando escucho a Doñán en la parte de los rechazados, los estudiantes
que no tienen un lugar porque es mayor la demanda que la oferta de espacios, y hasta dónde el ir por esta vía de la construcción de grandes complejos, de este proyecto emblema de Raúl Padilla López, importante para el Centro Cultural, que es, digamos que el principio de la discordia en el tema de los 140 millones de pesos que decide Enrique Alfaro y los mesistas, no destinarlos al Museo de Ciencias Ambientales, sino llevárselos al Hospital Civil de Oriente en Tonalá. Es la diferencia política que viene a generar un conflicto, más los desacuerdos que tienen que ver también con la parte de la política y las alianzas en lo que se refiere a los institutos políticos. Hagamos y la creación de este partido que dice la universidad, no es de la universidad, pero que sabemos que está identificado con la universidad. Aquí la pregunta, Gabriel Torres, si no tenemos condiciones para decir total transparencia en el que sigue, pensando tierra de caciques, otro cacique, pues un cacique que en la manera de controlar también busque esta apertura democrática, el que todos decidan en el Consejo General Universitario la estructura de los integrantes, pues sería como el equivalente, allí se puede ejercer o de allí viene, pero también sabemos acerca de las negociaciones, y en esto creo que es indudable que Raúl Padilla López era un buen negociador político, aunque se haya equivocado en el tema de que ganó Andrés Manuel López Obrador, que no fue su gallo. Bueno, primero es que son muchísimas cosas sí, las que se han pero dicho, tratando de cerrar esto y en las que no coincido al 90%, pero pues es difícil argumentar todo. Te voy a decir una, por ejemplo. Sí. Esta idea de que la universidad solo debe de atender la docencia, que no debe divulgar la cultura, que no debe de invertir en eventos culturales, que no debe promover eventos culturales, me parece una visión absolutamente contraria al modelo de universidad pública, no de México, de América Latina. La UNAM tiene una gran, que es la Casa LAM de la UNAM. Entonces, y luego hay otra de la que ni siquiera hablan, que es la investigación científica, es que en la ley orgánica, olvídate de las valoraciones personales de los que aquí estamos, en la ley orgánica dice que la universidad se debe dedicar a 3 cosas, no es simplemente una guardería o una escuelota, es docencia, investigación y extensión y divulgación de la cultura. Entonces, bueno, yo creo, ustedes dicen que un auditorio es farándula, ¿no? Perdón, yo difiero. Alguna vez, y tenemos nuestras diferencias de mucho tiempo con el maestro Juan José Duñal, al que yo respeto mucho, que escucho en Radio Universidad, por ejemplo, yo te lo voy a explicar así bien sencillo, porque sé que tú también tienes hijos. Mi hija mayor, Gabriela, conoció el teatro la primera vez que de chiquita, de 2 años, la llevé a que viera a Barney en el Teatro Diana. A Juan José, que le gustan las bellas artes, le parece que eso es farándula. Yo te quiero decir que mi hija conoció un teatro y le agarró gusto al teatro porque fue a ver una figura infantil importante a un recinto como esos. Entonces, pensar que los teatros es solamente para gente adulta y para la cultura exquisita de las bellas artes es tanto como negar que la cultura popular existe y que la música vernácula y la cultura vernácula es parte de nuestra cultura. Entonces, ¿qué es lo único que hay que pautar? La ópera, la danza, el ballet, y entonces la música popular mexicana, esa que oye todo mundo y que la oye en la radio y que se lo oye en su casa, no debe de presentarse en un recinto universitario. ¿Y por qué no? No, yo estoy de acuerdo, y el Auditorio Telmex ha cancelado eventos de algunos cantautores que en sus letras promueven, por ejemplo, la violencia contra la mujer o hacen apología del delito. Y yo creo que en este momento es muy importante que la universidad tome una postura y tenga una postura al respecto. Pero yo creo que si Marco Antonio Solís, el Buki, viene otra vez al Auditorio Telmex, a mí no me parece falta. ¿Sabes a cuánta gente le gusta? Y lo que hay detrás de su música y de la composición. A mí no me parece que eso es menospreciar la cultura de ninguna manera. Bueno, pero si te cobra una millonada, no, pero ¿por qué no es una millonada? Te voy a ir al ejemplo. Lo que pasa es que, y voy al segundo ejemplo, dijo Juan José, se distraen recursos de la universidad. Es mentira eso. Eso es mentira, lo puedo demostrar con números. El Auditorio Telmex tiene superávit, no debe dinero, no es un pasivo, tiene más rentabilidad y no se sostiene del recurso fiscal
de la universidad, le genera la mayor cantidad de licencias al Ayuntamiento de Zapopan. La mayor cantidad de licencias que tiene de ingresos el Ayuntamiento de Zapopan son por los eventos que se pautan en ese auditorio. Entonces venía a decir, o quererle decir a la gente, fíjate que tu hijo no entra a la universidad porque vino Shakira al auditorio Telmex. Eso es mentira. O sea, Shakira vende todas sus temporadas, llena y le genera una ganancia, ¿no? ¿Sabes qué sí nos cuesta traer teatro experimental? ¿Sabes qué sí nos cuesta un concierto de ópera? Porque la gente no paga ese boleto. Y entonces a eso sí hay que subsidiar. A las bellas artes sí hay que subsidiarlas. Y es necesario, sí es necesario, porque hay que crear público para ello. Y si no, entonces seríamos un ranchote y no tuviéramos lo que tenemos, una gran infraestructura, el auditorio a puerta cerrada con la mayor cantidad de espectadores de América Latina. No lo tiene ni la Ciudad de México, lo tiene Guadalajara, y lo tiene porque es una iniciativa de la Universidad de Guadalajara. Y yo eso, en vez de verlo como un pasivo, o como un motivo de descrédito, o como un motivo de crítica, lo diría, es un activo de infraestructura de Jalisco. Tú nomás ves los teatros administrados por el gobierno de Jalisco, qué te pautan y qué te ofrecen, y tú ves los teatros administrados por la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara tiene para eso una dirección de cultura que funciona mucho mejor que la Secretaría de Cultura del gobierno de Jalisco. Eso es cierto. Ahora, no sería necesario si el gobierno hiciera su chamba y tuviera la oferta cultural que obligadamente debieran de ofrecer, ¿no? Y le asignara los recursos. No, acá todo es autosuficiente. Es decir, el Auditorio Telmex no tiene pérdidas, el Teatro Diana no tiene pérdidas. Sus remanentes el no se Blumenthal no en la casa de estudios, sino se queda para las empresas universitarias. O sea, siguen creciendo, se dan mantenimiento, se mantienen tecnológicamente a la vanguardia, renuevan sus equipos, cada vez traen a promotores de mayor expectativa, pero eso no va contra el presupuesto fiscal. Es mentira decir que se agarra dinero de un lado, que se privan lugares en la universidad para que la oferta cultural de la universidad prospere. No, lo que sí es que un concierto de un artista comercial logra excedentes para que luego podamos financiar teatro experimental, ópera u otro tipo de manifestaciones artísticas que todavía no generan en el público el gusto necesario para que sean rentables. Y yo creo que eso es lo que maneja con mucho cuidado la universidad, que ha logrado. Mira, a ver, ¿cuál es la única institución pública en Jalisco que no debe un peso? La Universidad de Guadalajara. Porque el CIAPA debe, los ayuntamientos deben, todos los entes públicos del estado de Jalisco, absolutamente todos deben. ¿Sabes quién no debe un peso? La universidad. Ahora dicen que no somos transparentes. Pues más que el resto sí, porque nos audita la Federación, nos audita el Estado, nos audita el SAT, nos audita el IMSS, y a la fecha, en febrero, salió el resultado de la auditoría federal del gobierno de la 4T con 0 cargos, 0. Bueno, también si quieren los inventamos y decimos que hay lo que no hay, pero la auditoría no lo dice, ahí está, y nos audita la Federación, y nos audita el Estado, y nos audita el SAT, y nos audita el IMSS, y ahí están, cada año. ¿Cómo con esa infraestructura tan poderosa, le pondría así, tan importante, tan rica, tenemos, volviendo al ejemplo del hijo que va al plantel, que va a la universidad, y no hay lo elemental en cuanto a trabajadores, ya no digo papel, los sanitarios, servicio de internet, los proyectores para las clases de los profesores, y vamos al personal docente, cuando ellos hablan de que son miles los que están por asignatura y que reciben poco más de 100 pesos la hora. Los contrastes. A ver, primero, los sueldos en una universidad no los define la universidad como si fuera una tienda privada. Vienen de un subsidio federal, vienen de salarios que son soportados por la Federación, y el incremento anual no lo define la universidad sola, sino que te viene de lo que le autoriza en el presupuesto tanto la Federación, que aporta el 51% del presupuesto de esta casa de estudios, y solo el 49% el Estado de Jalisco. La universidad no puede ir por un incremento mayor que el que le autoriza, porque al final es una instancia pública y depende de una subvención pública. ¿Que hay asimetrías? Muchas. Ese escenario que tú planteaste es cierto, a mí me consta. Yo he estado en centros regionales, pero también te puedo decir que hay otros centros como el CUSEA, como el nuevo CUSH, que por ejemplo he visitado en fecha reciente,
o el Centro Universitario de Ciencia y Salud que ve y te sorprendes. De la época en que yo fui estudiante, en los 90, principios de los 90, ahorita yo entro y los veo como un campo de golf, centros bien bonitos. Oye, ves el CUSEA y la verdad los jardines están de envidia, ya lo quisiera la universidad privada. Y también es cierto lo que tú dices, y ese es el lío que tiene que corregir la administración, o sea, las asimetrías que las hay. Hay cosas que están muy bien, cosas que no están bien y otras que están muy mal y que tenemos que corregir. Sí, ¿por qué? Pues porque también hay diferentes tipos de gestores, hay diferentes tipos de rectorados. Hay gente que le pone mucha pasión, mucho énfasis y se nota en la calidad de los servicios que ofrece, y hay otros que se descuidan más. Un último tema. Desde la pandemia la universidad se comprometió a admitir al 100% de los estudiantes de bachillerato y se ha sostenido. En 2 calendarios escolares la universidad admite al 100% de los que le hacen trámites al bachillerato. Bueno, te puedo decir que más de la mitad de los estados que hoy están gobernados por Morena no logran eso con sus universidades estatales. No admiten al 100%. Y última, y ya con esta me despido. ¡Ay, como doña Ana! Nosotros tenemos un sistema propio de pensiones y jubilaciones que no debe un peso, que no invierte su dinero en cosas de riesgo, que no es una caja chica de nada. Un sistema que según el último estudio actuarial, nuestro sistema de pensiones garantiza las pensiones de los trabajadores que van a acceder al retiro en la universidad por los siguientes 60 años, que ya lo quisieran las instancias públicas en Jalisco. En la universidad nadie se roba el dinero de las pensiones, ahí está. Se les manda un estado de cuenta a los trabajadores, están claramente establecidos, no estamos desarrollando proyectos inmobiliarios y de ninguna especie con el dinero de los pensionados. La universidad tiene pasivos, tiene cosas por mejorar, pero no debe, no tiene en quiebra su sistema de pensiones, no llega a la quincena y no la puede pagar, ¿no? Cuando la demandan, paga sus laudos, no se está haciendo pato de que no paga cuando pierde una demanda laboral, pierde una demanda laboral y paga a lo que el juez, la autoridad jurisdiccional señala. Ahora, tiene muchos asuntos pendientes por atender, sí. La reforma es un producto final, no, es inacabada, como ya se dijo. Hay que hacer muchas cosas más, hay que atender muchas asimetrías, sí, pero la Universidad de Guadalajara en Jalisco no es un pasivo, es un activo que ya quisiera Nuevo León o cualquier otra entidad de la República Mexicana. Alberto Sola, te toca a ti saber. Gracias. Bueno, primero agradecerte, porque déjame decir por qué. Seguramente sabías que ibas a venir a un lugar en donde, como tú lo apuntas, 90% de las preguntas no te cuadran, no estás de acuerdo con ellas. No de las preguntas, de la exposición. El otro asunto es que, sí, en efecto, el grupo de compañeros de medios que está aquí presente han estado siempre en una posición libertaria, independiente, y que les ha tocado dar constancia de lo bueno y de lo malo. Recuerdo yo una de las frases más estimadas por los priistas cuando se metían al PRI a robar, que decían, a mí me pueden acusar de todo menos de pendejo, ¿no? Cuando se trataba de robar dinero. El asunto es, sí, en efecto, yo estoy de acuerdo con que en la Universidad de Guadalajara muchas cosas van a tener que cambiar, y lo primero que habría que tomar en consideración es la forma como se ejerce la transparencia. Yo no estoy de acuerdo con que se diga, es que somos más transparentes que todos los demás. Pues todos los demás son intransparentes. Y el que haya un poquito más de transparencia no forzosamente significa que estamos del otro lado, ¿no? Decía una cosa Raúl Padilla López que me parecía genial. Él decía, invertir en promoción de la cultura e invertir en proyectos de gestoría de cultura no es una pérdida, es una inversión con relación a la sociedad, válida por sí sola el enunciamiento, ¿no? Pero también cuestionable, porque muchas de las veces cuando terminaba la FIL, la pregunta más difícil para responder era ¿cómo salió en números, no? Y casi siempre la respuesta era, salimos tablas, salimos bien.
46 millones de dólares fue lo que se invirtió, más o menos 46 millones de dólares fue lo que se sacó. Pero no había más datos finos. Y luego cuando yo te escucho, digo, sí, en efecto, si se presenta el Buki en el Telmex, seguramente habrá muchas mujeres que van a quedar fuera porque no van a alcanzar boleto. Pero eso no soluciona el asunto del padre de familia que está demandando un espacio para su hijo en educación media o en educación superior. Y ahí es en donde, con toda honestidad lo digo, sí faltaría que la universidad transparentara totalmente cuánto cuesta, cuánto se invierte en cada uno de los conciertos y cómo se la va a hacer para darle a la población toda esta información. Seguramente que si el gobernador del estado hubiera tenido todos esos datos de transparencia que se presumen desde adentro de la universidad con gran rigor, como se dice, pero aquí también otra cosa, Raúl Padilla López y todo el ejercicio que se ha hecho en el marco de la hacienda de la universidad ha sido blindado, ha sido muy bueno. Se tienen a los mejores fiscalistas. Resulta muy difícil que el Congreso del Estado, que el Congreso de la Unión o con quien quiera auditar descubra el hilo negro. Decía don Julio Scherer, hay que seguir la línea del dinero para saber en dónde están los asuntos más críticos, más difíciles. Y el estilo de vida de los líderes que luego no cuadra con sus percepciones. A eso voy. El maestro Cotero Bernal, en una ocasión, cuestionando al señor Jorge Aristóteles Sandoval, le decía yo, ¿cuánto le pone a su muchacho que fue su alumno? Decía, pues como gobernador le pongo 5. Lo reprobaba, ¿no? Pero dice, no está fuera de lugar de lo que ocurre con la élite política, ni con la élite judicial, ni con todas las demás. En la mayoría de las élites que tiene la sociedad, cualquier concepto de auditoría sobre la riqueza de ella sale tronada. Y ahí es en donde sería un buen ejercicio para la Universidad de Guadalajara el que públicamente se discutiera cómo están saliendo sus líderes, los que quedan y los que van a... Todos presentamos cada año una declaración patrimonial, todos, ante la Contraloría del Estado, que es la que la debe realizar. Todos. Ya te digo, yo llevo 20 y tantos años presentando mi declaración. ¿Tú eres rico? Pues, tengo 3 hijas, soy millonario. Claro, pero aparte de las hijas, ¿cuántos millones de pesos tienes en tu haber? ¿Cuántos millones? Lo que he ganado, yo tengo, ahí está mi reporte de ingresos, más o menos mis ingresos al año son como 1.200.000 pesos, es lo que yo me gano al año en mi declaración, ya menos impuestos. Y es lo que yo declaro, y en qué me lo gasto también lo declaro, ¿no? En qué menaje, colegiaturas o cosas que adquiero, pero pues trabajo. ¿Tú eres de los ricos en la universidad? De una forma no, por supuesto que no. Digo, ¿qué entiendes por rico? Yo la riqueza la entiendo como si vives o no feliz, ¿no? Un estado mental. Porque ¿de qué te sirve tener mucho dinero si vives frustrado? Yo no vivo frustrado. También se puede vivir frustrado del otro lado. ¿Y vives feliz? Sí, yo vivo feliz, hago lo que me gusta, soy profesor, estudié debates, ciencias políticas, participo haciendo opiniones, tengo la capacidad de dar la cara como ahora con ustedes y de argumentar, y gozo de buena salud. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Te agradecemos mucho que hayas aceptado estar aquí, lo mismo que a Juan José Doñán, como se lo dijimos hace un momento. Es importante escucharnos, conocer y también argumentar y defender nuestros puntos de vista. Creo que el tema da para más y como tú lo dijiste hace unos momentos, en este sábado 22, 8 de la noche que comenzó la transmisión y que se difunde el programa, todavía no teníamos novedades o no tenemos novedades del encuentro que está por darse en próximas horas, quizá el mismo lunes. El punto es que es un tema que seguirá. Veremos qué cuadro, qué nuevo cacique, entre comillas, si es que se da, pero sobre todo hay mucho que revisar en aras de la transparencia y del uso óptimo, adecuado, ideal, no discrecional. Y bueno,
yo cerraría, no fui ponente, pero nada más de mi parte para quedarme con esta posición. Aquellos que desde el servicio público como regidores, como diputados locales o federales, en el trabajo público, conservaron sus privilegios como maestros de tiempo completo sin necesidad de presentarse o incluso tal cual como becados. Tantas distorsiones que con el paso del tiempo se vinieron dando y que es momento de que queden superadas, así como el otorgamiento de becas para estudiar en el extranjero, etcétera, etcétera. A eso me refiero, mira, a lo creo que ese tema de que ensombrece a la universidad. De que alguien como un magistrado del Supremo Tribunal pueda ser profesor de la carrera de Derecho, yo te diría que eso es un activo. No, lo es, si va. Que el director de los hospitales civiles puede ir a dar una clase a la carrera de medicina, yo creo que es un lujo, ya no te digo un activo. Por supuesto que sí van, si no van ahí hay una irregularidad. Respecto a ese tema, ahora, y si no es compatible la docencia con la función pública, pues que lo pongan en la ley, porque hoy la ley de incompatibilidades dice expresamente que la docencia es compatible con cualquier otra actividad pública. Eso lo dice la ley, y las leyes no las hacemos las universitarios, las hace el Congreso. Gabriel, no me refería a la compatibilidad, me referí a la beca, sin asistir, sin cumplir, recibir el beneficio. Pero por eso te digo, lo dejaríamos para otra ocasión. Agradecemos mucho tu apertura, tus ganas de decir voy y hablo desde donde veo las cosas, claro. Y si te parece, pues seguiremos con esto y con más personajes, con más invitados. Yo agradezco, soy de casa, pero agradezco que me invites, porque ya lo dije, es Alberto Osorio el que está realizando estos programas especiales. Esta es la segunda entrega, una mesa sobre el paso obligado, lo que sigue en la Universidad de Guadalajara. Así es de que, Alberto, sé tú el que despida la emisión de hoy, y gracias por haberme invitado. Bueno, yo no sé por qué me pides eso. Finalmente, gracias, Gabriel, por darte tiempo en tu agenda, por acompañarnos. Mucha suerte, independientemente de toda la discusión, mucha suerte, y se lo digo de todo corazón a todos los universitarios, a las personas que hacen la universidad. Me tocó ver el duelo por parte de algunas personas que las veías y estaban totalmente conmovidas por lo que se está viviendo en estos momentos en la Universidad de Guadalajara. Ojalá, y para bien del Estado, para bien de la universidad, se logre una estadía de mayor desarrollo para todos. Gracias. Esperemos que sí, gracias. Gracias, Gabriel.